Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariola Jurado Valadez. Soy alumna de la UNADEM y voy a presentar de la materia Microbiología y Toxicología de los Alimentos un banco por reactivos de examen extraordinario. Damos comienzo. Esta actividad nos pide escoger un alimento y desarrollar estos puntos. ¿Cómo se contamina de microorganismos el alimento? ¿Qué microorganismos lo afectan normalmente? ¿Cómo se desarrollan en él? ¿Cómo pueden afectar a la persona que lo consume? ¿Cómo se afectan sus características organolépticas? ¿Cómo podemos identificar que ese alimento está apto o no para su consumo? ¿Y cuáles son las medidas necesarias para evitar que haya esta proliferación? Y comenzamos hablando de las características para que se reproduzcan los microorganismos. Estos son entes vivientes y son imperceptibles a la vista, y como cualquier ente viviente requiere de ciertas características para su supervivencia. En este caso estamos hablando que requiere un ambiente de humedad para que pueda sobrevivir. Necesita oxígeno para su respiración, necesita nutrientes para su alimento y también hay un factor importante que es la temperatura y el tiempo. Aquí presento un termómetro en el cual marco una zona de peligro. Hay una media que es más o menos la temperatura corporal del ser humano, que es donde el microorganismo se va a proliferar de manera rápida y es aquí donde hay relación en temperatura y tiempo. El tiempo que tarde en esta temperatura de peligro expuesto el alimento es la rapidez con la que se van a desarrollar todos esos microorganismos y se pueden volver patógenos. La parte de 5 grados centígrados hacia abajo estamos hablando de una refrigeración o congelación y de 60 grados en adelante estamos hablando ya de un tiempo de cocción. Cuando se adquiere un alimento perecedero es importante que no esté en esta zona, que llegue a casa y que se refrigere inmediatamente o que se prepare para su cocción y con esto evitar la proliferación de microorganismos. ¿Cómo se contamina el pollo? Bueno, puede ser que este se contamine desde su crianza, desde el momento en el que está en su crecimiento, esté en un lugar insalubre, como se puede apreciar en esta foto, donde no haya las características adecuadas para que éste crezca sanamente. Espacios reducidos, no hay luz, no hay ventilación, incluso la alimentación. También podemos hablar de la fase donde es apto para el sacrificio. En las lecturas que yo encontré, en las fuentes, vi el proceso y hay uno que me pareció interesante, que es el escaldado. El escaldado es la parte donde se le van a extraer las plumas al animal y esto es sumergiéndose en unas tinas gigantes de agua caliente. En muchos lugares, las malas prácticas donde no se respetan las normas establecidas para el manejo y manipulación de animales, introducen el pollo vivo. Entonces, cuando esto sucede en el escaldeo, que el animal lo introduce en vivo, pues traga agua con materia fecal y con sangre y con microorganismos que ya están en esa agua sucia, producto del que han sumergido otros animales. Ahí pues da paso al desarrollo de la salmonela, del campylobacter, entre otros microorganismos que pueden desarrollarse por esta mala acción. Si todo este proceso se lleva adecuadamente, bueno, pues no se da la contaminación primaria y el proceso de manipulación del alimento sigue la cadena hasta llegar al consumidor o al comercializador y de ahí ya lo adquiere el consumidor final. Y bueno, no termina el proceso de buena manipulación. Este va a terminar en el momento en que lo tenga la persona que lo va a cocinar o que lo va a almacenar. Los microorganismos que se van a proliferar, los más comunes, es la salmonela, la listeria y el campylobacter.
Sin embargo, bueno, el pollo es uno de los animales que tiene una microbiota inevitable y natural, pero fuerte. Entonces, no debemos descartar nunca esta parte y siempre debe de ser manipulado de una manera muy especial, pensando que tuviese esa microbiota, o que esa microbiota en cualquier momento puede convertirse en dañina. Como lo que manejé al principio, la zona de temperatura de peligro es muy importante en el manejo del pollo porque tiende a descomponerse de manera veloz. ¿Qué microorganismos afectan al alimento? Como lo mencioné, bueno, pues está la salmonela, está el estafilococcus también, el campylobacter, la listeria. El campylobacter es uno de los que van a provocar daños así rápidamente en el organismo, como diarrea, temperatura, intoxicación, etc. ¿Cómo afectan estos microorganismos a las características organolépticas del producto? Entiéndase por características organolépticas donde se ven involucrados los sentidos, que es el olfato, la vista, e incluso el oído, el tacto y el gusto. Aquí presento una foto en donde se aprecian claramente hematomas, rasguños de la piel, huesitos rotos. Todo esto es una afectación de sus características. Digo, no lo tengo físicamente, pero yo adivino y apuesto que huele mal, huele raro. Obviamente no lo probaría si lo tuviera en vivo, a menos que estuviera cocido. Y esta es una manera de presentar cómo puede descomponerse por microorganismos o por mala manipulación el producto. ¿Cómo identificar cuando el pollo es apto para su consumo o no? No necesariamente el pollo va a presentar las características organolépticas que mencioné. Aunque aquí lo vuelvo a presentar, es un pollo entero con las características anteriores, color verdoso gris, se ve viscoso, seguramente huele mal. Y de este lado presento un pollo ya cocido. A veces estas características no son visibles. A veces el pollo viene contaminado, como lo dije al principio, sin que se afecte todavía a la vista, al olor, a la textura, el alimento. Se lleva a cocción, se sigue todo adecuadamente, pero no se sabe que ya hay una contaminación primaria, ya el animal, ya el producto viene contaminado. Entonces, viene la parte de la cocción. Es necesario que haya una cocción adecuada por si hay algún microorganismo que no se puede detectar de manera organoléptica, pueda todavía desaparecer o tienda a desaparecer con una cocción adecuada. Aunque a veces, cuando hay incluso una cocción adecuada y hay previamente una proliferación de algún microorganismo patógeno, pues aunque esté bien cocido, ese alimento va a tener el microorganismo y se va a transmitir al organismo del ser humano. Por eso presento aquí cuáles podrían ser las características comunes ya en el alimento cocido, que debe la piel estar color dorada, la consistencia incluso del pollo, aún cocido, debe de ser un poquito dura, no debe deshacerse, a menos que este tienda a deshebrarse, que es una técnica de cocina, y el olor es muy importante. A veces este olor puede ser tapado por las especias, pero bueno, si uno es consumidor constante de pollo, puede de alguna manera destacar algún problema de olor, de sabor del pollo para identificar que es apto o no para su consumo. ¿Cuáles son las medidas para evitar que los alimentos se consumen? Estas son en general, pero como dije al principio, el pollo es un alimento muy especial porque tiene una carga de microbiota muy alta y es muy peligroso que no se mantenga en refrigeración o que no se manipule adecuadamente. Entonces, pues las principales son siempre lavar las manos antes de manipular cualquier alimento. En el caso del pollo y de los animales, de las carnes, es necesario lavarlas antes de cocinarlas.
En el caso del pollo en específico, es necesario lavar el contenedor o el área en donde fue lavado previamente. Si va a hacer algún corte o desprenderle la piel, es necesario que se utilice una tabla en específico para alimentos como el pollo. Una vez que se utilizó, pues desinfectarla. Y si no se cuenta con varias tablas o 2 tablas, siempre desinfectarla, siempre con cloro o con desinfectante que mate bacterias, hongos, virus, para que esa tabla esté libre de cualquier microorganismo que pueda contaminar otro microorganismo. Si no se utilizó una tabla, pero se puso en alguna superficie de lugar donde se está preparando, donde se va a dar la cocción, es necesario que esa zona también sea limpia y sea desinfectada. El color, como dije, del pollo, el olor, la textura, muchas veces no va a garantizar que ese producto esté en buenas condiciones. Entonces, para darle todavía un refuerzo a que no haya una contaminación del alimento hacia el ser humano, es necesario una cocción adecuada y para el pollo es 74 grados centígrados. Cuando se ha cocinado el pollo, es necesario que se enfríe inmediatamente si no se va a consumir y que se refrigere tapado en el lugar del refrigerador que le corresponda para alimentos cocinados. Y bueno, aunque esté cocinado, el pollo no tiene una vida muy larga, que digamos, por lo que comenté al principio. Estas son las fuentes que yo utilicé para hacer mi trabajo y bueno, puedo concluir que en general es importantísimo la manipulación correcta de los alimentos. Me tocó el pollo y escogí el pollo porque, bueno, yo tuve una experiencia, me intoxiqué fuerte en una comida por consumir pollo, obviamente cocido, pero tenía mole y el mole tapó el sabor desagradable que pudo haber tenido. Sin embargo, cuando yo lo estaba consumiendo, notaba que el pollo, aunque estuviera en una pieza entera, se deshacía en mi boca y fue algo raro. Pensé que estaba sobrecocido. 2 horas después estaba yo en la Cruz Roja y ahí de Polanco, por cierto, y ahí pasé toda la noche. Me atendieron de inmediato en cuanto llegué porque la doctora que me atendió me dijo que era intoxicación grave y que podía yo llegar a morirme de no haber sido atendida en tiempo y forma. Por eso me dieron entrada, a pesar de que en ese lugar se atienden traumas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Entonces, de ahí parte mi interés por el pollo, porque siento que es un alimento que se degrada demasiado y que es importante considerar todas las maneras en las que se debe de cuidar, la refrigeración, la cocción, la higiene es muy importante para el consumo final. Muchas gracias.